tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Muy bienvenidos todos y todos a otro día más a mi canal. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y si no me conoces significa que seguramente tampoco estás suscrito, así que te invito o ahora o al final del vídeo que te suscribas al canal y activa la campanita para que llegue un mensaje cuando subo un vídeo y así no pierdes ningún tutorial chulo que voy subiendo por aquí. Bueno, hoy os traigo a mi dormitorio, aunque no vais a ver todo mi dormitorio porque vamos a enfocar a esta pared que tengo detrás de mí, que es la pared de donde tenemos colocado una cajonera y la tele. Obvio que la cajonera va a pasar por una transformación también, pero no va a ser este vídeo. Primero me voy a enfocar totalmente a la pared, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Y es una cosa que ya deseo hacer hace un montón de tiempo. Con Agua Plus de la marca Bezier, que también patrocina este vídeo. Estoy súper contento poder trabajar con ellos porque ya sabéis que es una marca que confío muchísimo en productos de ellos. Y voy a utilizar este producto que se llama Agua Plus Standard, que es un producto que puedes aplicar a la pared para alisar cuando tienes grietas o imperfecciones. Y hoy no lo voy a utilizar para alisarlo, porque voy a utilizarlo para justamente el contrario, porque voy a crear el efecto ladrillo. ¿Y qué más necesitamos para este vídeo? Necesitas cinta, que seguramente he comprado demasiado, pero no quería a mitad del vídeo quedarme así que he cogido muchos rollitos, aunque luego os explicaré cuánto exactamente vas a necesitar por los metros cuadrados. También vas a necesitar un cubo grande para mezclar el producto, agua y una espátula para aplicarlo. Los pasos son súper sencillos y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Primero de todo voy a quitar el mueble para que podamos trabajar. Cubro el suelo para que no se mancha y también pongo cinta en las paredes laterales, en el techo y en el marco de la puerta para que no se ensucian. Como podéis ver, esto es una idea y una solución súper buena si queremos decorar una pared muy guay y quizás esta pared ya tenga imperfecciones. Como veis, la mía ya lo tiene, es una pared de pladur. Aquí se ve un montón la unión, que yo espero con este revestimiento súper chulo que lo vamos a tapar bastante y ya no se va a ver más. Como veis, hemos hecho unas pruebas de tamaño de ladrillo que vamos a crear. Las juntas normalmente son de 16 milímetros, así que he comprado una cinta de 18. Sí que es verdad que no recomiendan utilizar 0,0, lo que tengo aquí. Más que nada porque es como papel y puede ser que si no lo retires suficiente rápido, que absorbe el agua del Agua Plus y que quizás se rompa y tendremos más trabajo en quitarlo, pero ahora mismo es imposible para mí encontrar cerca de mí una cinta que es como más plastificada que tenga ese tamaño. Todos eran súper anchos y a mí sinceramente no me gustaba que las juntas iban a ser tan anchas, así que ya os digo también si con cinta carrocero funciona. Yo he cogido entonces una cinta de 18 milímetros, aunque original las juntas normalmente son de 16, que creo que por 2 milímetros no se va a notar la diferencia. Y luego, obvio que los ladrillos lo hacen en muchos tamaños. Tienes como entre 10 y 18 centímetros de largo, etc. Así que realmente significa que puedes crear el tamaño lo que a ti te gusta más. Puede ser ladrillos más estrechos, más larguitas, puede ser unos mucho más grandes. Esto de verdad está en vuestras manos. Yo sí que os voy a decir el tamaño que he elegido yo. Entre junta y junta de altura de ladrillo son 6 centímetros y medio. Y de largo he elegido entre junta y junta, o sea que en la parte interior 20, que solamente se puede crear una capa de 5 milímetros y es más que suficiente para crear este efecto. Primero voy a hacer las líneas horizontales. Como veis, me estoy liando aquí con 3 rollos a la vez, más que nada para no tener que estar todo el rato moviendo las escaleras que estoy utilizando. Y de verdad me ha ido bastante rápido y aún más en el suelo iba más rápido aún.
Como veis, al lado derecha de la puerta tengo una parte súper estrecha y me daba miedo para empezar al otro lado de la pared y que justamente en este trocito al lado de la puerta no iba a caer ninguna junta o iba a caer súper cerca de la pared, así que decidí de empezar en este lado de la pared para tener por lo menos una junta visible y iba trabajando desde este lado a la parte izquierda. Al principio medía cada ladrillo de 20 centímetros arriba y abajo y ponía la cinta, pero de verdad tarda muchísimo tiempo y esto es una pared pequeña, así que al final me di cuenta que solamente hace falta medir las primeras filas arriba de todo y después con una regla puedes ir copiando las marcas y así te ahorras de estar midiendo ladrillo por ladrillo. Y después, cuando tienes hechas las marcas, pegas los pequeños tiritas de la cinta que queda y este método es muchísimo más rápido. Vamos a preparar el Aquaplast tal cual como indica en el envase. Yo voy a utilizar el mezclador que se puede colocar en el taladro para mezclar este cantidad a la vez. Si no la tienes, no pasa nada, puedes mezclar esta pasta perfectamente a mano, simplemente te recomiendo hacerlo en cantidades más pequeñas a la vez. Sinceramente, no tengo ni idea cómo empezar. Tengo la llana y la espátula y voy a probar, porque de verdad no lo sé. Aquaplast no es muy líquido y es perfecto para practicar estos tipos de trabajo para la primera vez porque de verdad pensaba que iba a ensuciar un montón, pero no es. Estoy utilizando dos diferentes tipos de herramientas. Simplemente para probar lo que va mejor. Luego hago así. Creo que me va a funcionar. Esta en especial me va muy bien para las esquinas. Y este simplemente va muy bien para poder aplicar más cantidad a la vez. Bueno, no sé si habéis fijado, pero en los bordes he dejado estos tiritas que son todos los que van horizontales para que sea súper fácil encontrarles y empezar a estirar. Sinceramente no tengo ni idea si ya es hora para quitar la cinta. Sé que si es cinta cabecero mejor, es más rápido retirarlo para que no absorba tanto el agua lo que lleva la pasta. Pero no sé si también es demasiado rápido, no lo sé. Así que voy a probar abajo a ver qué tal. Lo encuentro bastante mojado todavía, así que creo que hay que esperar como 10-15 minutos más para encontrar este punto que está como húmedo. Pero no quería estar esperando, así que decidí de seguir trabajando a la pared. El Aquaplast de verdad tampoco se seca muy rápido, simplemente me parecía útil de que si llegaría a terminar la pared en 15 minutos, podía retirar la cinta todo en una vez. En caso que tu pared es mucho más grande y no te da tiempo en 15 minutos de aplicar el Aquaplast, pues te recomiendo trabajar en secciones. De mientras que he estado aplicando el Aquaplast en la pared, he seguido haciendo pruebas ahí en la esquina. Cuando ya estaba casi al final, vi que ya era ahí el momento de empezar a retirar, porque se nota que cuando retires la cinta no se rompe lo que va a ser la forma del ladrillo y esto es el momento perfecto para retirar la cinta. Pero me faltaba tan poquito que decidí acabar con el Aquaplast para quitar la cinta todo entero a la vez. No sé si va a funcionar, no sé si va a romper en miles de trozos. Vamos a hacer una prueba de descruzado que va a ir bien.
se notaba bastante que esta parte de la pared estaba más mojada porque como ha sacado menos tiempo que el otro lado de la pared, así que con una espátula pequeñita estoy rectificando los bordes y después ha quedado genial. Ahora hay que dejarlo secar súper bien para hacer los siguientes pasos. Y ya estamos al día siguiente y ya está todo seco, así que ya puedo pintar y tengo unas ganas tremendas, aunque ya estáis pensando, pero pintar, ¿por qué la vas a pintar? Que ya está bien. Sí, podría dejarlo así, pero es no lo que no quería. Yo quería pintarlo todo de un color, o sea que será una pared de ladrillo pintado en uno mismo color, o sea que la junta con los ladrillos van a tener el mismo color, misma pintura. En caso que tú no lo quieres y quieres una junta oscura y un ladrillo clarito, como he hecho yo, pues los pasos son los siguientes. Primero pintas la pared en el color de las juntas y después vas a hacer el revestimiento con el agua plus. Y ahora quiero los ladrillos en, por ejemplo, este color rojez, el color original de los ladrillos. Podría pintarlo, pero me ahorraré de pintar las juntas con un pincelito ahí entre medio. Así que haciéndolo de esta manera quedaría muchísimo mejor el acabado. Pero como no lo voy a hacer, tampoco pinté primero la pared blanco y tal, porque sabía que al final voy a pintar todito. Primero voy a lijar un poco los ladrillos para quitar estos cantos que puede ser que están un poco afilados, pero no quiero tocarlos demasiado porque quiero conseguir este efecto así como rústico, esos ladrillos que están tocados. Así que por mi gusto no tienen que estar perfectos, así que tampoco voy a lijarlos hasta que estén totalmente lisos. Después de haber lijado un poco, siempre quitar el polvo y luego si quieres, puedes pintarlo. Estoy enamoradísima con el resultado y ya podéis imaginar las ganas que tengo para decorarla. Espero que os guste muchísimo y sobre todo que te atreves tú también de hacerlo. Estoy segurísimo que os va a encantar. Yo estoy alucinando con el resultado, ha quedado súper chulo. Os recuerdo que os dejo los enlaces de producto que he utilizado abajo en la cajita de información. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perder ningún tutorial mío y obvio sígueme en mis redes sociales para que no pierdas ninguna noticia mía y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!